Muy buenas a todos, vamos ahora con el motor de corriente continua con el circuito inductor conectado en serie. Vamos a tener dos ecuaciones eléctricas, que en realidad son una, que van a regir su funcionamiento. El esquema eléctrico pues lo tenéis aquí, ¿vale? Donde nosotros alimentaríamos con nuestra tensión VT con una fuente externa y luego pues hemos colocado el circuito inductor en serie con el inducido, pues se trata de un motor en serie. De nuevo pues he hecho uso de la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Para obtener esta expresión donde tenemos que la tensión terminal VT es igual a la caída de tensión que tenemos debido a nuestra FEM y la caída de tensión que tenemos en esta resistencia. Y bueno, pues como tenemos un único camino de circulación de corriente, pues las tres corrientes son la misma en realidad. Lo curioso que tiene este motor es que da un mayor par por amperio, ¿vale? Vamos a explicar por qué ocurre esto. Si os parece, os planteo la hipótesis que he utilizado, ¿vale? En la cual, pues, digo que el flujo va a ser proporcional a la corriente de nuestro inducido. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, pues si recordáis que teníamos nuestras curvas de FEN inducida con respecto a IF, que venían de las curvas de flujo magnético con respecto a fuerza magnetomotriz, teníamos estas curvas, pues tenían una zona lineal, ¿verdad? Y luego una zona de saturación, ¿vale? Pues aquí yo tenía mi IF y aquí pues tenía mi FEN o mi IF y mi flujo, dependiendo del tipo de curva que utilizase. Bueno, pues en esta zona lineal, ¿vale? En la zona lineal yo voy a poder decir que en realidad el flujo magnético que yo tenga es proporcional a una constante, que voy a llamar C, por la corriente del inducido, porque es la corriente que circula por mi circuito. Es decir, esta expresión de aquí. Si sustituimos el flujo magnético considerado como proporcional a la corriente IA que circula en esta zona lineal, pues yo voy a obtener el par inducido en función de los parámetros de mi máquina, de esta constante de proporcionalidad y la corriente al cuadrado. Esta corriente al cuadrado pues quiere decir que voy a producir más par. ¿Pero por qué digo que produzco más par por amperio? Bien, pues porque no necesito emplear corriente, de la corriente con la cual alimento mi circuito. Una parte de ella no se va a derivar en una IF, como ocurría en el caso del motor en derivación, sino que toda la corriente va a servir tanto para generar flujo magnético como para provocar el par inducido. En cuanto a su curva característica, ¿vale? Vamos a considerar que estamos en la zona lineal, es decir, en la cual el flujo magnético pues, depende directamente proporcional a la corriente IA de manera lineal, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, y pues de nuevo utilizando las expresiones de la FEN inducida y del par inducido en el caso del motor serie, que ya recordamos, os recuerdo que hace 10 segundos hemos visto que la corriente del inducido aparecía al cuadrado, pues vamos a sustituir de nuevo en nuestra segunda ley de Kirchhoff estas dos expresiones, ¿vale? Con la idea de obtener una expresión que me relacione la velocidad con el par inducido. Recuerdo que la curva característica de los motores pues era velocidad frente a par inducido. Bien, pues lo primero que hacemos es sustituir la FEN inducida, ¿ok? Por las variables de las que depende, constante de los parámetros, flujo y velocidad. Y lo mismo hacemos con la IA. Sustituimos la expresión en la cual pues dejo expresada la corriente en función del par inducido. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues aquí no aparece el término del flujo que voy a intentar cargármelo y voy a intentar cargármelo pues simplemente sustituyéndolo pues por los valores de los que depende, que es la constante de proporcionalidad, la zona lineal y mi corriente. Esto me permite tener una expresión de la VT en función del par inducido, que aparece dentro de una raíz cuadrada, y este término de aquí, que si de nuevo vuelvo a hacer uso de la expresión de la corriente de inducido en función del par inducido, pues me queda todo, ¿vale? En este paso, como una función de VT constante, un coeficiente de proporcionalidad C que lo conozco, porque vendrá dado por la pendiente de esa zona lineal, de mi velocidad y del par inducido y de parámetros eléctricos de la máquina.
Con lo cual, si yo reorganizo esta ecuación, ¿vale? Mi ecuación está aquí, la organizo para despejar la velocidad, pues voy a obtener que la velocidad será igual a la tensión terminal que está alimentando partido un coeficiente que depende de parámetros de mi máquina constructivo y la coeficiente de proporcionalidad de la zona lineal por la raíz cuadrada del par inducido menos un término que es constante, ¿vale? Donde aparecen nuestras resistencias eléctricas y el parámetro dividido entre parámetros de la máquina, coeficiente que depende de parámetros de la máquina, de este coeficiente lineal. ¿Qué problema presenta el motor serie atendiendo al funcionamiento a esta ecuación que tenemos aquí? Que registra su funcionamiento de la velocidad en función del par inducido. Pues que para pares muy bajos nuestra velocidad va a ser muy grande. Es decir, yo no podría trabajar con una máquina serie descargada sin par de carga. ¿Por qué? Porque mi par inducido sería prácticamente nulo, con lo cual la velocidad se iría a infinito, ¿vale? Vamos a representar esta expresión para verla de forma visual, y este sería el comportamiento que tendría la velocidad de nuestra motor serie con respecto al par inducido. Y como vemos, para pares muy bajos, ¿vale? Para pares muy bajos, este término tiende a infinito. Con lo cual, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar que el motor en serie trabaje descargado con respecto a par de carga, porque esto va a provocar el desbocamiento de la máquina, ya que se va a acelerar sin control. ¿Ok? Porque el par inducido aparece en el denominador. De nuevo vemos que el funcionamiento serie, ¿vale? En este caso como motor también tiene unas condiciones especiales de funcionamiento, igual que pasaba para el generador. Este vídeo es un poquito más corto que el anterior del motor en derivación y en excitación independiente, que se me ha ido de las manos, la verdad, la duración del vídeo. Así que nada, espero que hayáis entendido el funcionamiento del motor serie. No os voy a hablar de la regulación del mismo, porque es fácil de entender los puntos que se detallan, y creo que estáis capacitados para comprenderlo vosotros directamente con una simple lectura, y así os dejo una actividad comprensiva en esta parte del temario. Volveré ya con los motores compuestos, tanto acumulativos como diferenciales, en el próximo vídeo. Os mando un saludo.